Shalom, amados hermanos de Ejat. Uno somos en Yeshua, uno somos en su Torah, en su palabra. Y qué gusto que hoy podamos compartir de una manera liberal, gozosa, en familia, bajo una perspectiva de unidad, pero también desde una perspectiva de criterios. Es maravilloso. Y qué gusto poder compartir con ustedes en este segundo día de el Congreso de Ejat. Voy a hablar con ustedes acerca de la restauración de las ovejas perdidas de Israel. Palabras de Yeshua, pero lo voy a enfocar desde el orden de Melquisedec. Desde el orden de Melquisedec es que voy a compartir con ustedes esta restauración, para lo cual iré leyendo una serie de pasajes y poco a poco iremos dilucidando, iremos aclarando en dónde encaja esta perspectiva de la cual habló la Torá en Génesis, de la cual habla el Apocalipsis, de la cual habla el Rav Shaul, y de una u otra manera también el Rav o el Sheliach Keifas o Pedro, ¿no? Entonces, vamos a ir primero a Apocalipsis 1, 5 al 6. Apocalipsis 1, 5 al 6, amados. Dice así: y Yeshua Mashiach, voy a citar y voy a trabajar hoy con la tercera edición de la BTX, Biblia textual. Amén. Dice Apocalipsis o Itgalut, en hebreo, Itgalut, capítulo 1, Aleph, desde el 5 al 6, versículos. Yeshua a Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino sacerdotal o un real sacerdocio para su Elohim y Abba, para su Dios y Padre, dice en unas diferentes versiones. A él sea kol hakavod, toda la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Es decir, la consumación del mensaje mesiánico, del trabajo de Yeshua sobre el mundo, sobre toda la creación y sobre sus súbditos, nosotros que somos reyes y sacerdotes, en él, ¿no? Es este sacerdocio. No basta con el sacerdocio arónico, no basta con la perspectiva que nos han enseñado durante todos estos siglos, una perspectiva de una especie de reinado, como quien dice cabeza y no cola, y todas esas enseñanzas que hemos escuchado y que han sido útiles de una u otra manera, ¿no? Vamos a decir que siempre se nos ha hecho saber que somos reyes porque la palabra lo dice de una u otra manera. Nosotros tenemos que saber que tenemos un solo rey y que hay un solo rey sobre el universo y sobre la tierra. Nosotros correinamos con él para el control y de nuestra vida a través del conocimiento de la Torá. Y hacemos sacerdocio con nuestras casas, con nuestras familias, y hacemos sacerdocio cuando el Señor nos abre hacia la sociedad de una manera delicada, porque es un sacerdocio por el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio de justicia, es un sacerdocio de shalom, un sacerdocio de paz. Esas dos características tienen que estar en nuestra operación frente a los hombres para vincularlos con Elohim. Pero no es solo un sacerdocio. Por esa razón el sacerdocio arónico no alcanza, ni tampoco la perspectiva de lo que ha enseñado hasta ahora el cristianismo o el mundo evangélico, al cual estamos súper agradecidos. Yo personalmente me gozo y sigo aprendiendo muchas cosas que el Señor revela en toda su Kehilá Mashiach, tanto en las naciones como en Israel. Cuando digo las naciones, eso es lo que se le llama de una u otra manera a la iglesia. Seguimos aprendiendo, seguimos siendo bendecidos y, cómo no, el Elohim sigue operando. Pero estamos caminando hacia las raíces hebreas. Y vemos de que durante unos 30 años ha habido una enseñanza muy enfática sobre la visión que debemos tener hacia el sacerdocio arónico, hacia el cumplimiento de la Torá, hacia nuestras verdaderas raíces, hacia un contexto correcto. Aunque lo del contexto creo que ha fallado un poco. De todas maneras, estamos recuperándolo en estos últimos 10, 5 años. Ya se está hablando más del contexto que de las formas, que de los rituales, que de la perspectiva arónica. Es decir, la perspectiva arónica sigue siendo vigente y útil.
incluso lo que están haciendo muchos creyentes en las naciones sigue siendo útil, si no nos traerían ya cerradas sus congregaciones, no operarían, el Señor no estaría operando a través de ellos. Pero hay algo mejor, como lo enseñó Rav Shaul, el apóstol Pablo, hay algo mejor hacia donde nos podemos dirigir, y eso está por encima de todo orden. Así que, habiendo leído Apocalipsis, vamos a leerlo una vez más. 1, 5 al 6. Itgalut, Aleph 5 y 6. Y de Yeshua Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Nos libertó, no nos libertará. No es que va a cumplir, no, ya nos libertó. Tiempo pasado, y también implica tiempo presente. Estamos liberados en su sangre. Y por esa razón nos hizo real sacerdocio. Nadie puede caminar en real sacerdocio solamente con Torah o solamente con la enseñanza arónica. Hay que rebasar hacia toda la enseñanza de Yeshua, que está principalmente en Leorita Hadashah y que está en la práctica que nosotros tenemos y en el entender los tiempos, estos últimos tiempos, y empezar a dilucidar este sacerdocio de la realeza al cual nos ha llamado Yeshua por causa de él. Porque eso es para... Dice, y nos hizo real sacerdocio o reino sacerdotal o un pueblo de reyes y sacerdotes, hay varias versiones, lo dicen diferente, para su Elohim y Abba. Es decir, fungimos en este sacerdocio para conectarnos a la fuente de todas las cosas, que es el Abba. No hay otro nombre para llamarle al Abba, que es Abba, porque por último, Yeshua es quien... recibe el nombre de Elohim, de Adonai, de Yud-Hei, Vav-Hei, incluso. Así que a él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Vayamos entonces rápidamente ahora a Ezequiel, amados. Al libro de Ezequiel, en el Tanaj, Ezequiel 37, desde el versículo 20, Ezequiel 37. Dice así: y los palos sobre los que escribas, o las ramas sobre las que escribas, sería una traducción también correcta en hebreo, estarán en tu mano, delante de tus ojos. Le está hablando el Ruach, le está hablando Elohim a Yehezquiel, al profeta Ezequiel, le está hablando. Y ya conocemos todos este pasaje hermoso que habla de las dos casas, de la casa de Efraín, o sea, la extensión de la casa de Yosef, mi Misraim, mi Egipto, a través de su hijo Efraín, ¿no? Y de la casa de Judá, ¿no? Que son los hijos de Israel. Y los otros son la casa de Israel, que es el reino del norte con Efraín. Ya eso lo conocemos bastante bien. Por eso digo, continúa en el versículo 20. Dice, estará delante de tus ojos. Y les dirás así, dice Adonai Yud-Hei Vav-Hei. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, es decir, a la tierra que fluye leche y miel, donde su servidor vive, en Jerusalén, Galilea, Samaria, desierto del Negev, y todo esto que el Señor nos ha dado. Y luego esa extensión de tierra crecerá desde el río Nilo hasta el Éufrates, ¿no? Muy bien, eso será cuando venga Yeshua. Versículo 22, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, ¿no? Donde habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, ¿no? Y haré con ellos, y haré
un pacto de paz con ellos. Ojo, tome nota, pacto de paz con ellos. Después de que dejemos de andar hablando casa de no sé cuánto, casa de A, casa B, ¿no? Casa X, casa Y, casa del norte, casa del sur. Cuidado, ya eso tiene que ir pasando. Ya lo identificamos, ya lo vimos, lo estamos enseñando, pero ahora yo quiero invitarles a todo Ejat, quiero invitarles a todos los que estamos unidos en estos estudios que venimos ya teniendo hace varios meses, ¿no? A que miremos ahora desde el punto de vista del Mashiach Lefi Melquisedec, ¿no? De acuerdo al orden de Melquisedec. Ok, primero que nada, para que esa unidad se dé, tiene que volver a reinar David, ya que David fue el que unió las dos casas y el reino fue unido por él. Eso lo sabemos históricamente. Yeshua, ¿verdad? Va a venir porque él es el hijo de David. La promesa que Elohim le dio a David de que su reino no iba a tener fin jamás, es porque su hijo iba a ser Mashiach, ¿no? En la sangre, su hijo en la sangre, que es Yeshua. Pero Elohim hará con nosotros un pacto de paz. Muy bien. Estamos en el versículo 25, ¿no? Ahora bien, 26. Será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Leolam, para siempre. Ok, versículo 27. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, y será ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yud-Hei Vav-Hei, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Es decir, hay un proceso progresivo del cumplimiento de esta profecía, porque se va a cumplir completamente cuando se establezca ese tabernáculo espiritual. Es decir, por eso le empecé leyéndoles Apocalipsis. Es el libro que está más de moda ahora, se habla mucho porque se dice que estamos en los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Pero este libro de Apocalipsis, Itgalut, está completamente conectado al Tanaj y a la Torah, completamente conectado. Es más, el libro de Itgalut podría estar en la Tanaj y no se notaría. Sería un libro bastante hebreo, con enseñanzas bastante, aunque son escatológicas, son enseñanzas que tienen mucho que ver con lo que se enseña la mística del pueblo hebreo. Eso por los términos que se usan. Pero quiero que tome nota de esto. Tome nota, por favor, si no ha traído usted todavía un anotador, un iPad o una tablet o un cuaderno, anote. Tiene que entender usted que el reino, según el orden de Melquisedec, tiene que ver con la descendencia de David, con la manera en que David ha sido presentado al pueblo de Israel y la manera en que Elohim lo ha usado a él, para que a través de él venga Shiloh, ¿no es cierto? Génesis 49, tome nota ahí, luego lea. Génesis 49. Shiloh es mi Yehudá, de la tribu de Judá, es decir, de la descendencia de David. ¿Ok? Pero el primogénito no es Judá, es Efraín, ¿no? Porque el primogénito es Yosef. ¿Ok? Aunque Judá entrega parte de ese cumplimiento, entregando el cuerpo de Mashiach, cuidando la descendencia, ¿no? Eso es algo poderoso y de mucha honra. Pero el mensaje es efraimita. La entrega del mensaje a las naciones es Lefi, de acuerdo a la mente efraimita, que es una mente abierta, una mente que no tiene barreras, una mente que se equivocó, una mente que hizo lo que quiso, pero que estaba sellado con la primogenitura. Muy bien, pero ¿cómo va a ser efectivo así? Si Efraín hace lo que le da la gana. Efraín viene de Egipto hacia Israel ahora, que vendrían a ser todos los creyentes de las naciones viniendo así. Yo sé que Ejat está adelante, pues va como adelante, ¿verdad? Ejat va adelante de la tropa, de todas esas tribus que están regresando a la tierra de Israel. Yo lo sé y lo entiendo, pero yo personalmente no desconozco los que vienen detrás. Ahí están y son tan pueblo como nosotros que estamos en Ejat. Son tan pueblo como nosotros que ya estamos metidos aquí en la tierra prometida, trabajando hace años con todo lo que son las raíces hebreas. Todos somos pueblos y no estaríamos despreciando el poder de la sangre del Mashiach. ¿Ok? Entonces Abraham está viniendo para que esa conexión se dé completamente entre el caminar desde Egipto de Efraín hacia la tierra prometida, que simbólicamente significaría volver a la Torah, volver al Tanaj, volver a un contexto correcto, ese caminar que también es físico, también están viniendo físicamente, y aquí estamos uniéndonos las dos casas según los dos palos que está hablando
Ezequiel, Elohim le está diciendo, tú profetiza sobre ellos, tú háblales y tú diles que sean uno y lo serán sobre el rey David. Melech David, príncipe del pueblo de Israel. ¿Por qué es príncipe? Porque está hablando del principado de Yeshua para estos últimos tiempos, que se está empezando a consolidar. Muy bien, entonces todo esto está operando paulatinamente, es un proceso, por eso vemos muchos destellos del orden de Melquisedec. Vemos que la casa de Efraín o las naciones, como acaba de decir, todas las naciones verán que en medio de ustedes está mi tabernáculo. Eso sucederá físicamente y operará, y yo creo que será dentro de lo que llaman la gran tribulación, o terminando ese proceso, ¿no? Pero también está sucediendo simbólicamente, ya que en nosotros, a través de nuestro acercamiento a las raíces hebreas correctamente, está tabernaculizando toda la enseñanza desde la perspectiva correcta. Entonces también están mirando las naciones y ellos también se están sumando. Hay muchos errores, hay muchas cosas que no se están haciendo bien, pero no miremos los errores. Gocémonos en el trabajo que está haciendo el Ruach. Claro, nosotros como somos como hormiguitas, somos pequeñitos, nuestra vista es limitada, miramos errores, miramos dificultades, miramos que este es peor que yo, miramos que este quiere ser mejor. No, pero si nosotros miráramos desde una perspectiva como un águila, ¿no es cierto? Como Yeshua mira las cosas, como Yud-Hei Vav-Hei, entenderíamos mucho más y tendríamos paciencia, misericordia y seríamos reyes sacerdotales de una perspectiva sadik. Eso sería la traducción español de sadik. Melech sadik. Melquisedec, ¿no es cierto? Significa piadoso, ¿verdad? Con amor, con obras de buena voluntad. Significa, el sadik es alguien que es amante de las cosas del Señor, que lleva el mensaje con amor, con misericordia, para completar. Muy bien, entonces ya tenemos la perspectiva Ezequiel, tabernáculo, David, últimos tiempos, las dos casas juntas, según una perspectiva. Y nos está diciendo el Señor de que en Apocalipsis, de que esto es hacia donde tenemos que ir y hacia donde ciertamente vamos. Obviamente el remanente, ¿no? El remanente siempre se adelanta, él deja la gloria, ¿no? Y los demás son como la cola, ¿verdad? Que hay que ir jalando, y está bien. Por eso tenemos que trabajar a tiempo y a destiempo, enseñar la palabra, enseñar las raíces, enseñar el contexto correcto, llenarnos de amor, de buenas obras, porque entonces cuando vean que el Señor está en medio de nosotros y estamos fluyendo, todos mirarán y se irán acercando paulatinamente en un trabajo que está haciendo el Ruach HaKodesh, porque es una super profecía. Eso no lo va a detonar ni Ehad, ni su servidor con el ministerio remanente de Sion, ni tampoco ninguno de otros de nuestros ministerios, para no mencionar ninguno, ni lo va a producir los super mesiánicos que hay en Estados Unidos, o los fervientes mesiánicos o Casa de Efraín que está en Sudamérica o en Centroamérica, o en el mundo hispano. No lo va a generar, somos solamente ayudadores. Eso está generado por el Ruach y nada ni nadie lo va a detener. Solo somos colaboradores, somos entusiastas, somos siervos que tratamos de no ser inútiles, caminando con nuestro gran jefe, Melech HaMelachim, Rey de Reyes, Yeshua Mashiach, Rey de Reyes, Adonai Shel Adonim, es decir, Señor de señores y Rey de reyes. Cohen Agadol Lefi Melquisedec, gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es algo que yo quiero entregarles, quiero colaborarles y quiero ponerles sobre la mesa. Vamos ahora a escuchar a nuestro Mashiach, Mati, o Matisyahu, conocido como capítulo 5, 5:19. 5:19 dice así: por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos, dice Yeshua, está hablando de la Torá, más pequeños,
y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, que simboliza a todos los religiosos del mundo, sean evangélicos, metodistas, mesiánicos, casa de todos los religiosos que puedan haber entre nosotros, ¿verdad? Los mesiánicos, los supermesiánicos, los judíos ortodoxos, toda esa gama que siempre están los fariseos y los escribas ahí. Si no superamos a ellos, de ningún modo estaremos en el reino de los cielos. Quiere decir que, si bien es cierto, no queremos ser talmúdicos, ni ser superpoderosos en la Guemará, y ser súper conocedores de la Halajá, no nos interesa, no lo necesitamos, son referencias. Pero sí necesitamos meternos de Génesis a Idgalut, Bereshit le Idgalut, de Génesis a Apocalipsis, meternos en Tanaj y empezar a enseñarlo desde una perspectiva hebrea, con propiedad y puro, entregar el mensaje puro de la palabra, completamente de la palabra. Es necesario porque Yeshua dice que así lo tenemos que hacer. En el mismo Mateo, en el capítulo 18, 18:10, dice así nuestro Mashiach. Dice así: mirad que no nos menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, Yeshua está hablando que la esencia, el Abba, está en conexión directa con los ángeles que protegen al pueblo de Israel, pero también que protegen a aquellos que en el nombre de Yeshua han entrado al pueblo de Israel. Lo he enseñado varias veces, lo enseñan muchos maestros de Had. Ustedes ya hoy día son conocedores de que nosotros somos Israel. Todos ustedes, todos los que entran en Yeshua son Israel. Por lo tanto, tienen que ser recíprocos y tienen que venir hacia lo acabo de leer, Génesis, Mateo capítulo 5. Hay que venir hacia los mandamientos del Señor. Eso es un tema que seguramente lo van a tocar otros maestros. Muy bien, cuidado, dice, a uno de estos con los pequeños, porque sus ángeles están ahí pendientes. Versículo 12, ¿qué os parece si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extravía una de ellas? ¿No dejará acaso las 99 en las montañas e irá a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por ellas que por las 99 que no estaban extraviadas. Así también, no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. ¿No es verdad? Entonces el Yeshua está hablando de su celo por aquellos. ¿Quiénes son los pequeños? Yo te voy a decir simbólicamente quiénes son los pequeños. Aquellas personas que tú los consideras inferiores a ti o que no saben lo mismo que tú. Es decir, cuidado, porque no vaya a ser que en vez de ayudarlos los termines criticando y les metes palo. Porque están caídos, porque están tropezados, porque no ven igual que tú, porque no entienden. Entonces te sales del orden de Melquisedec. Entras al orden arónico. El orden arónico es ese orden rígido. Que si no nos cuidamos, rápidamente nos terminamos acoplando a las enseñanzas de la religiosidad. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que manejar bien la Torah, bien el Tanaj, ¿ok? Muy bien, este marco te lo pongo ahí para que veas la mentalidad de Yeshua para con este asunto. Pero vamos ahora a mirar otro evento en el cual Yeshua nos está enseñando algo tremendo en Mateo capítulo 15, Matisyahu o Mati, como decimos aquí en Israel, en el capítulo 15, desde el 21 en adelante, dice así: partiendo de allí, Yeshua se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Regiones de Tiro y Sidón están más metidas en lo que era el reino del norte, de Efraimita, aunque Tiro y Sidón no llegó a pertenecer directamente con el reino del norte, aunque estaban cerca. Ahí habían también muchos judíos que se habían asimilado y se habían unido a los fenicios y habían empezado a adorar a otros dioses. Ese es Tiro y Sidón. De Tiro vino aquel Irán que contrató David para construir el templo. Entonces, Tiro siempre fue, los que vivían en Tiro y Sidón, aunque eran fenicios, y eran semitas, y venían también de Caldea, de arriba donde vino Abraham, eran súper paganos. Los fenicios eran tremendos comerciantes. Ellos también trabajaban en su momento con Salomón. Y Elohim les permitió construir el templo, Irán, aunque
bajo los planos que le había dado, bajo la dirección de Salomón, bajo las ordenanzas de David. Pero tenemos que entender que este lugar es clave, es un lugar de donde se procede prácticamente toda la transformación que hubo de las tribus del norte, que terminaron siendo tribus samaritanas, completamente apartados de todo lo que era el proceso profético para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, no hay mejor ejemplo que las ovejas perdidas de Israel, que los judíos que vivían en Tiro y Sidón, y los samaritanos. Entonces, dice así: he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo: ten compasión de mí, Adonai, o Adón. Y mira lo que dice aquí: Ben David, hijo de David. Ajá, ahora sí, recuerdas Ezequiel 37, ¿verdad? Hijo de David, ajá. Mi hija está horriblemente endemoniada. Ellos sabían que había una profecía para el Mashiach que iba a ser Ben David. Todas las regiones de norte a sur, desde Dan hasta Beersheba, todos ellos amaban al rey David porque él los había unificado en algún momento. Luego viene Salomón, también estaban unificados. Muere Salomón y se divide el reino. Versículo 23. Estoy en Mateo 15, 21 en adelante. Ahora voy a leer el 23. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, que grita de entre nosotros. Él respondiendo dijo, mirándola a ella: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ajá, ahora sí, acá hay una cuestión concreta. Él estaba en el norte y le está diciendo: tú eres Sidonia, ¿ok? O Sirofenicia. Yo no he venido por ti, yo he venido por los Yehudim o los Ibrim, no, porque no eran Yudim, los Yudim estaban en Jerusalén. Por la Ibrim, ¿no es cierto? Las ovejas son ovejas de nuestro prado. Cuando dice ovejas quiere decir que hay un término de pertenencia, y segundo le dice están perdidas. Eso sí lo sé, que están perdidas. Muy bien, pero esta mujer simboliza a todos los gentiles del mundo. O sea, Yeshua aquí les está metiendo una enseñanza tremenda a los apóstoles. Y esta es una de las enseñanzas ocultas. Hay muchas, puedo pasarme toda la tarde hablándoles de esto, porque hay muchas enseñanzas ocultas donde Yeshua deja traslucir que el mensaje era para todas las naciones. Lo deja entrever. Muy bien, ella le dice, él le dice, no le respondió palabra. Entonces ella enseguida, ellos le pedían que la despida, y ya en el versículo 24 Yeshua dice: fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tiene que ver mucho con la enseñanza que les quiero dar el día de hoy. Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo: Adonai, o Señor, ayúdame. Él respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Muy bien, aquí hay dos cosas que puede estar diciendo Yeshua. Número uno, le está diciendo: yo sé que tú eres de origen hebreo y que te has asimilado completamente, ya eres completamente sirofenicia. Y eso es para los judíos un perro. Un samaritano era un perro. Un perro era alguien que volvió a su vómito, que pertenecía a la casa y se fue para otro lugar. Es decir, las 10 tribus perdidas eran perros desperdigados por todas las naciones. Pero Yeshua con amor les dice: son las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y una oveja? Todos son perros, todos somos perros pues, porque todos nos descarriamos a una, cada cual por su camino, ¿verdad? Pero ¿cuándo te conviertes en oveja? Cuando en el instante que recibes a Mashiach, a Yeshua como tu Mashiach, y te acercas a la casa de Israel y vas dejando de ser perro, ya no comes vómito, sino comes el pasto que tu pastor te da. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua Mashiach. Esa sería la enseñanza más o menos que podría él estar dándole a entender. La estaba motivando. Pues aquí en algunas traducciones ponen perritos porque siempre les gusta ayudar. A los religiosos les encanta ayudar al Mashiach, les encanta ayudar al Ruach HaKodesh, etcétera, etcétera. Pero no, está dándole una enseñanza. Están hablando dos personas de esa época que entendían la historia y él está como de alguna manera viendo hasta dónde da ella. Pero le está hablando a todo gentil. ¿Ok? Le está hablando a todo gentil. El corazón que tiene que tener. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amados, de sus amos. Entonces respondió Yeshua y les dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y
su hija quedó sana desde aquella hora. Este es un mensaje muy poderoso, amados hermanos. Nosotros, los que estamos en las raíces hebreas, somos como los apóstoles. Cuando una persona se acerca a Yeshua a su manera, ¿no? Le decimos, Señor, despídela. No, este es un revisionista. Este no entiende las raíces hebreas. Tenemos esa actitud, todos. Pero tenemos que aprender a dejar que Yeshua obre en la vida de la gente, que impacte su vida, que los toque. Porque todos son ovejas perdidas de Israel, ¿no? Todos son ovejas, ¿no? Como él dice aquí, yo no he venido sino a las ovejas perdidas. Todos son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué todos son ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque nos enseña un Midrash, y los antiguos nos enseñan que en Sinai habían 70 naciones, que son la base prácticamente de todas las naciones del mundo. Todas las naciones tienen indirectamente un pacto con Mashiach, tienen un pacto con Elohim. Todos tienen el derecho. Elohim quiere salvar al mundo. Cuidado con las doctrinas que enseñan que la salvación solamente viene por descendencia sanguínea. Cuidado, porque justamente eso es no entender el orden de Melquisedec. Ahora vamos a leer que Melquisedec no tiene genealogía, ni fin, ni padre, ni madre, ni principio, ni fin, ni genealogía, porque es un orden que está por encima de la trascendencia genética. La trascendencia genética cumple un papel profético para los últimos tiempos, especialmente en los israelitas que saben que somos israelitas, porque tenemos el documento. Luego cumple un papel importantísimo en todos aquellos que están en las naciones y tienen la sangre hebrea y empiezan a sentirse atraídos. Pero todos nosotros tenemos que hablarle a todas las naciones, porque esa es la razón por la cual murió Yeshua. Él es sacerdote para todas las naciones. Por eso él dijo, la casa de mi padre no es una cueva de ladrones, sino es casa de oración, es decir, de tefilá o de acercamiento porque la Shejinah y la presencia de Elohim estaba en el templo. La gente no es que iba a orar nomás como ahora oramos. Dame, Señor, gracias. No, era el acercamiento para entrar en la presencia de Elohim para todas las naciones, ¿verdad? Muy bien, entonces, quiere decir aquí que hay un mensaje tremendo que debemos aprender a discernir, ¿no? Muy bien, Juan 4, se los dejo como tarea. Juan capítulo 4, Yeshua conversa con una mujer que es de origen samaritano. Y ella le dice, pero tú, ¿por qué estás hablando conmigo? Una historia muy hermosa, porque esa mujer samaritana pues simboliza a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era además de samaritana, y obviamente tenía la sangre de las tribus que se perdieron, ¿no? También era completamente anti-hebrea, lo cual simboliza a todos los creyentes que pueden haber tenido algún tipo de influencia antisemita, o anti-israelí, o anti-sionista. Pero también simboliza a cualquiera que no sea creyente, porque Elohim en cada ser humano ve a alguien a quien puede salvar, a quien puede recuperar, a quien puede redimir. Y tenemos que abrirnos y tenemos que estar atentos para ir modificando, ir corrigiendo todo lo que sea necesario para que nuestro sacerdocio, según el orden de Melquisedec, opere para todas las naciones. Porque si nos vamos cerrando, y nos vamos cerrando, porque cada vez sabemos más Torah, cada vez sabemos más Halajá, cada vez sabemos más Talmud, cada vez sabemos más las costumbres, nos vamos cerrando. Tenemos que abrirnos en amor. Y el conocimiento, tenemos que estar seguros en el momento que el conocimiento va a rebalsar y dejarlo suficiente como para que la gente tome el vaso y pueda tomar. Nadie toma de un vaso rebalsado porque está ahí que tiene miedo, ¿verdad? El vaso tiene que tener una cantidad correcta y la persona toma. La visión para nuestro ministerio, este año es Primera de Pedro, capítulo 2, lo voy a leer ahora porque tiene que ver con la enseñanza. Y estamos entendiendo que hay que llevar el mensaje. Y siempre para llevar el mensaje, amados, hay que ceder un poco. Hay que amar, hay que comprender y hay que respetar. Y entonces entra. Ya cuando tenemos suficiente conocimiento, si seguimos llenándonos de conocimiento, vamos a volvernos esos musculosos que piensan que todo el mundo los admira y hay mujeres que les da hasta miedo y jamás tendrían ni un novio ni un marido de esos musculosos o algunos que están demasiado gordos. Eso es lo que produce tanto conocimiento. ¿Qué es lo que te mantiene en training? ¿Qué es lo que te mantiene espiritualmente esbelto, correcto? La práctica de ese conocimiento. Y la práctica de ese conocimiento no tiene que ver tanto con todas las normas y todo lo que hemos aprendido en la Torah. Eso es bueno. Tiene que ver con el amor que tú muestres por las ovejas perdidas.
¿ok? Potencialmente todas son ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en Ejad estamos preparados para que cuando entren, llevarlos directamente hacia la savia, directamente hacia la fuente, ¿no? Entonces, quiere decir que proféticamente todos son ovejas perdidas de la casa de Israel, por lo menos desde la perspectiva del orden de Melquisedec, amados. Vamos entonces a Primera de Pedro, que es la visión para nuestro ministerio, justamente se los comparto a todos ustedes, ¿no? Queremos realmente entender y fungir como un real sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estamos enseñando esto con mucho ahínco y va a ser un año donde nos vamos a entregar a esta visión y yo quiero derramarla también sobre todos ustedes. Capítulo 2, ¿no? Dice así, 2, Arishonash el Keifas, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, ¿no? Un sacerdocio santo, primero que nada separado para el Señor, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua Mashiach. Ofrecemos sacrificios espirituales porque venimos y intercedemos por otros, venimos y oramos por las naciones, venimos y oramos por las congregaciones, venimos y estamos haciendo trabajo, nuestras ofrendas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra capacidad, nuestras ganas, todo lo que llevamos como un ofrecimiento y un sacrificio agradable al Señor como sacerdotes santos. ¿Ok? Eso quiere decir que también vamos a enseñarle a nuestros discípulos y a la gente que se acerca a nosotros, a los que están viendo por primera vez una enseñanza como esta a través de estas conferencias de Ejad, entiende que tenemos que venir a fungir ese sacerdocio. Versículo 6, por lo cual contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion una piedra angular escogida preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Quiere decir entonces que si tú eres alguien que no estás metido en las raíces hebreas y todo, pero crees en Yeshua, solamente acércate a su entorno, acércate al contexto original de las enseñanzas. Jamás serás avergonzado, aunque tú le llames Jesús, aunque tú le llames Cristo, no serás avergonzado, solamente acércate, ¿ok? Para vosotros, pues, que creéis, Él es precioso. Más para los incrédulos, ¿quiénes son los incrédulos? Los que no cumplen la palabra del Señor, los que no quieren cumplir sus mandamientos, los que no quieren obedecerle. Leí al inicio capítulo 5 de Mateo. Yeshua nos lo dijo, esos son los incrédulos. Además enseñan a que no los hagamos. Muy bien, nos podemos haber equivocado por siglos de no haberlo enseñado. Y muchos siglos no se enseñó correctamente la Torá, enseñando cómo debemos cumplir esos hermosos mandamientos. Muy bien, pero ahora es el tiempo. ¿Ok? Y yo estoy agregando algo más. Hacer estos mandamientos desde una perspectiva de gracia, de misericordia, de tzedek, ¿no? De tzedek, de justicia, según el orden de Melquisedec. Muy bien, pero la piedra que desecharon los edificadores, vuelvo a leer el 7b, esto vino a ser la piedra angular, que es Yeshua, piedra de tropiezo, versículo 8, y roca de escándalo para mucha gente. Porque tropiezan en la palabra, es decir, el tropiezo en Yeshua es por no conocer su palabra de Bereshit a Idgalut, todo el Torah, todo el Tanaj, hay que estudiarlo, hasta Idgalut o Apocalipsis. Dice, siendo desobedientes, son desobedientes por default, porque no conocen, por lo cual fueron también destinados a esto mismo. Versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, es decir, linaje quiere decir familia, tribu. Esa es una traducción que podría ser completamente aceptable. Sacerdocio real. Primero eres sacerdocio santo, ahora vas a ser sacerdocio real. ¿Por qué real? Porque eres lo que le enseño yo a la congregación y le enseño a ustedes ahora. Tiene que ser un sacerdocio real, es decir, que tu vida esté gobernada por la palabra del Señor. Y entonces gobiernas en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tus finanzas, en tu vida diaria, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio. Gobiernas, se te ve ordenado, se te ve digno. Entonces puedes llegar a otros. Ahora sí puedes llegar a otros, ¿verdad?
porque entonces se te ve como un real sacerdote. No eres real sacerdote para gobernar sobre otros. Ese es un error que ha habido en las enseñanzas de los creyentes en estos últimos tiempos, que han empezado a gobernar sobre la gente. No, no es así. Debemos ser sacerdotes para la gente, para que proclamen las preciosas proezas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes saben que nadie sale de las tinieblas de porrazo, por eso el Señor nos enseñó, ¿verdad? Y el alba va rayando poco a poco y nunca sabes cuándo es de noche y cuándo es a medianoche y cuándo empieza a ser de día, porque es la manera en que el Elohim organizó el universo. Así estamos viendo su gloria sobre todas las naciones y sobre todos los creyentes. Los que en otro tiempo no eran pueblo, muchos de ustedes no eran pueblo. Cuando está hablando de no eran pueblo es como dice Efesios 2, ya no son extranjeros ni advenedizos. Otra tarea, ya te dije, Juan 4, léete sobre la mujer samaritana, ¿ok? Y Efesios 2, del 11 en adelante. No somos ya extranjeros ni advenedizos, nadie. Todos somos conciudadanos. ¿De qué santos? De la Kehilá Mashiach que se formó desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Jacob. Ya era una Kehilá Mashiach, es la misma de ahora, solamente que ahora han entrado todas las naciones. Y aunque se ha enseñado mucho más lo grecorromano, tenemos que volver a lo hebreo. Pero no debemos quedarnos en el orden arónico, debemos trascender hacia el orden de Melquisedec, porque de esa manera podemos tocar a todos. ¿Por qué dice? Porque ya ahora, aunque no nos llamaban pueblo, pero ahora somos pueblo de Elohim, los que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado esa misericordia, es decir, el mensaje de traer a las personas hacia el origen y el contexto correcto es con misericordia. Por eso tiene que ser Lefi Melquisedec, según el orden de Melquisedec, amados hermanos. Ya vamos a terminar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes lo importante que podamos entender ahora esto en lo que es Hebreos capítulo 7, capítulo 7 de Hebreos. Vamos a empezar en el versículo 5. Yo sé que ahora lo vas a entender perfecto lo que nos quería enseñar el Rav Shaul, el Sheliach Shaul, conocido como el apóstol Pablo. Y en verdad, los que de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos del pueblo. Correcto, está bien. Según la ley, tampoco está mal. Es decir, de sus hermanos, de todas las demás tribus, ¿no? Aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, si tú te vas al capítulo 14 de Génesis, de 18 en adelante, vas a poder entender de qué está hablando Pablo. Porque Abraham le entregó diezmos a Melquisedec. ¿Ok? Y entonces él está diciendo, pero el que no descendía de ellos, es decir, Abraham, recibió diezmos de Abraham. Perdón, es decir, Melquisedec recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Todas las promesas son en Abraham. Y en Abraham son según el orden de Melquisedec. Porque cuando Melquisedec le da pan y vino a Abraham, lo ordena según el orden de Melquisedec. Esa enseñanza que es de gracia y misericordia, esa enseñanza que excede incluso los mandamientos de la Torá, decae sobre David. Porque David fue ungido y aprobó para que a través de venga el Mashiach, porque otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, llamado Shmuel, el profeta Samuel, que fue profeta, rey, porque fue juez, ¿no es cierto? Y fue sacerdote, sin ser de la tribu de Leví. Te doy un datito. ¿De qué tribu era? De la tribu de Efraín. Es decir, era primogénito. Pero él, como él era primogénito, ungió al otro primogénito, que es el que iba a traer la descendencia física del Mashiach. ¿A quién ungió? A David. Pero primero ungió a uno de la tribu de Benjamín. No me va a alcanzar tiempo para enseñarte el poder que hay en la función profética de la tribu de Benjamín para entender la segunda venida de Yeshua y el poder que hay para entender, ¿verdad? Esta entrega o esta enseñanza según las tribus, porque hay una enseñanza según la casa de Efraín, la casa de Judá, y hay otro que tiene que ver con lo que es la enseñanza mesiánica según Benjamín, según la tribu de Benjamín, ¿no? Muy bien, entonces tú dirás, ¿estás seguro de eso, pastor? Estoy completamente seguro, tengo todas las estadísticas y pruebas bíblicas, como por ejemplo el Rav Shaul,
el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Mordejai y Esther eran de la tribu de Benjamín, ¿no? Y la tribu de Benjamín es la única tribu que peleó contra todas las tribus, y hay una enseñanza poderosa de cómo ellos le entregan a alguna de las mujeres de las tribus en Shiloh, donde estaba el templo. Pero dejemos eso ahí, yo sé que el Espíritu te está hablando. Muy bien, ahora bien, versículo 7, estoy en capítulo 7 de Hebreos, versículo 7, y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien será testimonio de que vive, y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, entienda eso, es decir, el orden levítico, el orden arónico, ¿quién recibe los diezmos? Porque aún estaba en los lomos del padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Versículo 12, porque cambiado el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, o sea, la tribu de Judá, porque está hablando de Melquisedec, porque es evidente que nuestro Señor surgió de la tribu de Judá, sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, que no es malo, no es malo. La palabra carnal tenemos un problemita con esa palabra, pero no es malo, lo carnal es excelente. De esa manera operó Aarón, y sin las enseñanzas arónicas, sin las enseñanzas levíticas, no trascenderemos como creyentes, las necesitamos. Solamente que hoy quiero llevarlos a que empiecen a caminar en otro nivel, un nivel mayor, sino según el poder de una vida inmortal. El sacerdocio de Melquisedec te prepara para una vida inmortal, te lleva a otro nivel. Versículo 17, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, quiere decir, amados, de que en Yeshua no tenemos que volver al orden levítico para quedarnos ahí, sino es parte de la enseñanza. El sacerdote levita verdadero era Yohanan Amadvil, Juan el Bautista, y él ordena a Yeshua al llevarlo a las aguas, y entonces se consolida el reinado y sacerdocio en Yeshua para que él pueda operar y fungir también sobre todas las tribus de Israel. Pero al momento que él toma eso, termina ese trabajo, ¿verdad? Que fue para recuperar un remanente, y sale su mensaje a las naciones según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, por esa razón es que llega en misericordia y gracia, a pesar de todo lo de madres que han hecho muchos creyentes a lo largo de la historia. Pero ahora tiene que volver hacia su fuente, ¿no es cierto? Para que David en Yeshua vuelva a reinar sobre toda la casa y sobre todas las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué es casa? Porque en la casa sí pueden haber, están todos los que son invitados, todos los que son sirvientes, todos los que se acercaron o se casaron con alguien de la casa y forman parte de la casa. No tienen que ser linaje, sino que se vuelven linaje escogido y forman parte de esa nación santa a través de la sangre de Yeshua. Eso nos va a ayudar a poder entregar el mensaje con muchísima más facilidad, con muchísimo más amor y entrega, porque realmente eso es lo que necesitamos en este tiempo. Hay mucho más que hablar sobre el orden de Melquisedec. Si usted quiere escuchar más sobre este tema, yo lo estaré haciendo. Coordinaré con el pastor David, y por ahí está el Roé David, ¿verdad? Como realmente le decimos. Y estaremos, o también los organizadores de EHAD. Yo ya estoy bastante involucrado en EHAD, colaborando ya hace buen tiempo en todos los aspectos. Y estaré a lo mejor entregando un poco más sobre este asunto. En el orden de Melquisedec hay mucho que decir, está muy claro el encuadre profético para que podamos fluir de la mejor manera en el orden arónico, en el orden levítico, que es totalmente saludable para nuestras vidas, sobre todo en un tiempo de tanto desorden y de tantas doctrinas falsas. Amados, los bendigo en el glorioso nombre de Yeshua HaMashiach. Él ilumine tu mente, tomes estos versículos, estés estudiándolos y crezcas en lo que hemos compartido el día de hoy. Bienvenido, si eres nuevo y por primera vez escuchas, bienvenido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Shalom Ubraham.